Bueno, en el presente video voy a diseñar este mecanismo que está compuesto por dos poleas, una pequeña y una grande, y además posee una correa, ¿sí? Que es la que transmite el movimiento. Entonces, además de diseñar cada una de las piezas por separadas, voy a hacer el estudio de movimiento que viene siendo esta animación. Para empezar voy a modelar esta pieza que viene siendo la polea grande, la cual posee una ranura que está en la parte superior, que cubre toda la circunferencia de la polea, que es por donde va a pasar la correa. Además tiene 5 agujeros en el interior, 5 agujeros pequeños y un agujero grande, y este sacado que está aquí. Entonces, para empezar voy a crear un nuevo archivo y en este menú voy a escoger pieza y doy en aceptar. Luego me voy a ubicar en el plano alzado y voy a generar un croquis. Me voy a croquis y vamos a generar un círculo, el cual va a tener como centro el origen del plano cartesiano. Dibujo un círculo y después otro más. Luego al círculo pequeño le voy a dar 25 unidades de diámetro. 25 y deben aceptar. Y al círculo grande le voy a dar una medida de 120 y deben aceptar. Posteriormente, usando control, voy a seleccionar los dos perímetros de los círculos y me voy a operaciones, extruir de saliente base. Y la extrusión va a ser desde el plano medio y le voy a dar una extrusión de 25 milímetros y doy en aceptar. De esa forma. Ahora me voy al plano alzado. Voy a seleccionar esa cara para hacer un croquis en esa cara. Y dibujo un círculo concéntrico de diámetro 85. Entonces me voy a croquis, círculo, es concéntrico, así que voy a tomar el mismo origen. Y doy en aceptar, luego me voy a cota inteligente y le doy una longitud de 85 de diámetro. Y doy en aceptar. Posteriormente voy a seleccionar este círculo y me voy a ir a operaciones y le voy a poner extruir corte. Entonces el corte va a ser por una longitud de hasta una profundidad específica. Le voy a dar un corte de 10 milímetros. 10 milímetros y doy en aceptar. Posteriormente voy a seleccionar todo ese elemento y me voy a operaciones y voy a hacer una simetría, una operación de simetría. En la cara o plano voy a abrir esa pestaña para que aparezcan los planos de la pieza y voy a seleccionar el plano alzado de esa forma. Y voy a dar en aceptar de esa forma. Entonces ahora voy a seleccionar esa cara como croquis, en donde voy a dibujar un círculo, una circunferencia, otra más, pero ya no va a estar en el mismo centro, sino que va a estar ahí, en esa posición. Voy a dar en aceptar, me voy a croquis, cota inteligente, y a este círculo le voy a dar un diámetro de 12 y doy en aceptar.
Luego voy a cota inteligente nuevamente y desde el origen hasta el centro de la circunferencia voy a dar un diámetro de 25 y voy a dar en aceptar. Entonces, ahora lo que voy a hacer, voy a seleccionar ese círculo, voy a operaciones y voy a hacer un corte de extrusión o extruir corte, en donde me pregunta hasta profundidad específica, le voy a poner por todo, de esa forma, y voy a dar en cortar, aceptar. Entonces ahora me voy a operaciones y voy a seleccionar matriz circular, dirección, selecciono esa cara y ahí se me muestra. Entonces en el número son 5, 5 números de instancias y voy a dar en aceptar. De esa forma. Control, control 1 para ver la vista alzado. Presiono control 1. Ahora me voy a ubicar en la vista planta para hacer un croquis. Entonces me voy a planta y selecciono croquis de esa forma. Y voy a croquis, pestaña de croquis y voy a generar una línea que va a ser de ese punto hasta ese punto. Después otra línea así, como generando un trapecio de esa forma. Y voy a dar en aceptar. Luego me voy a cota inteligente y esta dimensión desde acá hasta acá le voy a dar 3 unidades, al igual que esta, que es desde acá hasta acá, también le voy a dar 3 unidades y doy en aceptar. Posteriormente voy a cota inteligente nuevamente y voy a decir que la distancia entre esa línea y esa línea va a ser de 6 unidades. 6 unidades. Ahora voy a generar una cota inteligente, voy a seleccionar ese lado y ese lado y le voy a decir que el ángulo va a ser de 60 y doy en aceptar. Luego lo mismo para el otro lado, este es un trapecio isósceles, voy a seleccionar ese lado y ese lado y le voy a dar un ángulo de 60 y doy en aceptar. De esa forma quedaría la figura, ahora la selecciono, aprieto escape 2 veces para salir de la cota inteligente y selecciono los 4 lados del trapecio. Me voy a operaciones y voy a generar un corte por revolución. Eje de revolución. No, antes voy a dibujar el eje de revolución. Eso se me había olvidado. Que va a estar ahí, de esa forma. Y ahora sí, selecciono los 4 lados usando control y me voy a operaciones, selecciono corte por revolución y me muestra cómo va a ser el corte. El eje lo tomó automáticamente. En el ángulo son 360 y voy a dar en aceptar. De esa forma. Voy a apretar control 1 para colocar el plano alzado y voy a seleccionar esa cara para hacer un croquis de esa forma. Luego me voy a croquis y voy a generar una circunferencia, la cual va a tener un diámetro de 27. Doy en aceptar. Me voy a croquis, cota inteligente, diámetro, le vamos a dar 27 y voy a dar en aceptar. De esa forma. Luego voy a seleccionar ese círculo interno, me voy a operaciones, perdón, a croquis y le voy a poner convertir entidades. Luego voy a seleccionar los 2 círculos y me voy a ir a operaciones y voy a poner
extruir saliente base. Entonces le voy a dar dirección desde el plano medio. Dirección 1 hasta profundidad específica. Y le voy a dar de extrusión 2 milímetros. 2 milímetros, de esa forma. En dirección 2, veámoslo, cambiémoslo al plano medio. No, 2 milímetros. Y voy a dar en aceptar. Entonces, dirección hasta profundidad específica y magnitud 2 milímetros. Y ahí me quedaría ese saliente, ese cilindro saliente, el cual lo voy a seleccionar usando control. Selecciono la parte de sus lados y me voy a operaciones. Voy a colocar simetría y en la cara voy a seleccionar el plano alzado de esa forma para que se me genere el elemento en el otro lado y voy a dar en aceptar. Ahora me parece que ya estoy listo con esta pieza. Luego voy a guardar como y le voy a poner polea. No, antes de guardar le voy a cambiar el color. La vamos a seleccionar completa y me voy a apariencia en color. Vamos a ir a metal. Esta polea la voy a hacer de latón de ese color. Entonces ahora me voy a guardar con y le voy a poner Big Pulley y voy a dar en guardar. No, le voy a poner polea grande y doy en guardar. Ahora voy a hacer la polea chica, que es la que se muestra, que es análoga a la anterior. Lo único que cambia son las medidas, pero el proceso es el mismo. Entonces, para empezar, voy a crear un nuevo archivo. Selecciono pieza y me voy a situar en el plano alzado para hacer un croquis. Me voy a croquis, menú de croquis, uso el comando círculo y voy a dibujar dos círculos concéntricos. El primero va a tener un diámetro de 20, le doy la dimensión con cota inteligente, le damos 20 y doy en aceptar. Y el segundo, o el más grande, va a tener una dimensión de 80. Le doy 80 y doy en aceptar. Posteriormente voy a seleccionar las dos, aprieto escape dos veces para salir de cota inteligente, voy a seleccionar las dos contornos y me voy a ir a operaciones y voy a poner extruir saliente base. Lo voy a extruir desde el plano de croquis, plano medio, dirección desde el plano medio, una distancia de 25 milímetros. 25 milímetros. Y voy a dar en aceptar. Posteriormente voy a seleccionar esta cara para hacer un croquis, en donde voy a dibujar un círculo concéntrico que va a tener un diámetro de 45. Doy 45 y doy a aceptar. Luego a este voy a seleccionar este círculo y le voy a poner operaciones, voy a dar en operaciones y voy a extruir corte. Voy a seleccionar en dirección hasta profundidad específica y le voy a dar un corte de 10 milímetros, de 10 unidades y voy a dar en aceptar.
Posteriormente voy a seleccionar la ranura que acabo de hacer y me voy a operaciones y voy a generar una simetría que va a ser una simetría de respecto a un plano. Entonces abro el menú de pieza para seleccionar el plano, que va a ser el plano alzado. Y donde me sale operaciones para hacer la simetría, selecciono el elemento y voy a dar en aceptar. De esa forma me queda el agujero en el otro lado. Posteriormente voy a seleccionar esta cara como croquis y voy a dibujar un círculo que va a estar más o menos a esta altura, el cual va a tener un diámetro de 6, que se lo voy a dar con la herramienta cota inteligente. Le doy 6, estoy en aceptar. Y la distancia desde el centro de la circunferencia hasta el centro de ese círculo va a ser de 17. Digito 17 y doy en aceptar. Y doy en aceptar. Posteriormente selecciono el círculo y me voy a operaciones y voy a generar un extruir corte. En este menú voy a seleccionar desde plano de croquis y en la dirección voy a seleccionar por todo, ¿sí? Que va a ser un corte que va a atravesar la pieza. Entonces voy a dar en aceptar de esa forma. Luego me voy a operaciones y voy a matriz lineal y elijo matriz circular. En dirección voy a seleccionar esa cara y automáticamente se me seleccionó la ranura circular que había hecho y son 5 elementos. Entonces voy a dar en aceptar. Ahora voy a elegir la vista superior o la vista en planta y voy a hacer un croquis. El croquis va a ser con una línea que va a estar así en el extremo. Perdón, lo voy a borrar porque no es de extremo a extremo. Voy a línea y tomo un punto y tomo otro punto. Entonces este croquis va a ser un trapecio más o menos como el que se muestra. Doy en aceptar y ahora le voy a dar dimensiones con cota inteligente. Voy a decir que la distancia entre esas dos es 6 y doy en aceptar. Luego voy a decir que la distancia entre ese punto y ese punto es 3 y doy en aceptar. Luego voy a decir que este punto con este punto están a una distancia de 3 y doy en aceptar. Luego voy a tomar este lado con ese lado y voy a dar un ángulo de 60 y doy en aceptar. Luego tomo ese ángulo con ese ángulo, ese lado con ese lado y doy un ángulo de 60 y doy en aceptar. De esa forma queda definido el croquis. Entonces lo que voy a hacer ahora es seleccionar todas las líneas que lo componen usando control y me voy a operaciones y voy a hacer un corte de revolución. Me faltó dibujar el eje, entonces antes me voy a croquis y selecciono línea constructiva y voy a generar el eje. Y ahora sí puedo hacer la operación de corte de revolución de esa forma y voy a dar en aceptar. La línea eje de revolución lo tomo automáticamente y el elemento también lo tomo automáticamente. El ángulo son 360 grados y doy en aceptar de esa forma.
Ahora me voy a ir a esta cara y la voy a colocar como croquis. Voy a seleccionar esa línea y me voy al menú de croquis y coloco convertir entidades. Luego me voy nuevamente al menú de croquis y voy a hacer un círculo concéntrico, el cual va a tener un diámetro de 22. Entonces con la herramienta cota inteligente le voy a dar el diámetro de 22 y doy en aceptar. Posteriormente voy a seleccionar estos dos círculos, los selecciono y me voy a operaciones, extruir saliente base y voy a colocar desde plano de croquis y voy a realizar una extrusión de 2 milímetros. 2 milímetros. Y voy a dar en aceptar hasta profundidad especificada. Y voy a dar en aceptar. De esa forma. Luego voy a seleccionar este elemento que se generó con la extrusión. Usando control, selecciono el elemento completo y me voy a operaciones y voy a generar una simetría del elemento. Entonces, en donde dice el plano de simetría, me voy al menú de la pieza y selecciono el plano alzado de esa forma y voy a dar en aceptar. Y de esa forma se me ha generado la copia idéntica de esa extrusión, de ese cilindro de extrusión. Ahora para finalizar voy a seleccionar el elemento completo y le voy a dar apariencia de latón pulido. Entonces lo arrastro de esa forma. Metal, latón, de esa forma. Ahora para finalizar me voy a guardar como y le voy a poner polea pequeña y doy en guardar. Bueno, para hacer la correa voy a hacer un nuevo archivo, pero voy a elegir ensamblaje y voy a dar aceptar. Entonces, ahora voy a cerrar aquí y voy a insertar dos ejes que van a estar a una distancia de 200 milímetros. Entonces me voy al geometría de referencia y voy a eje. En este menú voy a seleccionar la vista planta y la vista lateral y voy a dar en aceptar. Voy a apretar control 7 para ver la perspectiva isométrica. Luego me voy a ensamblaje nuevamente, voy a geometría de referencia, voy a insertar un plano. ¿Sí? En primera referencia voy a seleccionar la vista lateral y voy a primera referencia va a ser la vista lateral y va a estar a 200 milímetros de la vista lateral y voy a dar en aceptar. Posteriormente voy a insertar otro eje, voy a ensamblaje, geometría de referencia, insertar eje .
que va a estar, las selecciones van a ser esa, que es el plano 1, y además la planta. Y voy a dar en aceptar. Ahí se me han insertado los dos ejes. Ahí los tengo a la vista. Posteriormente, ya teniendo los ejes, voy a insertar las poleas. Polea grande y pequeña. Y voy a dar en abrir. Voy a insertar la polea grande y la polea pequeña. Luego voy a seleccionar este círculo con control y selecciono esa línea. Y voy a ensamblaje, relación de posición, y les voy a dar concéntricos. Y deben aceptar. No me ha permitido porque la polea está fijada. Entonces la voy a seleccionar y le voy a poner flotar. Con clic derecho le doy en flotar. Entonces ahora selecciono esa cara del cilindro interno y selecciono ese eje. Me voy a ensamblaje, relación de posición, y se me ha colocado concéntrico automáticamente. Hago lo mismo con el segundo. Lo selecciono esa cara y ese eje. Voy a ensamblaje, relación de posición, y les doy en concéntrico. Posteriormente, para alinear las dos poleas, las voy a alinear con los planos alzados de los ejes. Entonces voy a seleccionar el plano alzado del eje 1 y el plano alzado de la polea grande, y voy a ensamblaje, relación de posición, y se me ha colocado coincidente. Luego hago lo mismo con la polea pequeña. Selecciono el plano alzado del eje y apretando control voy a la polea pequeña y selecciono el plano alzado de la polea pequeña. Voy a ensamblaje, relación de posición, y se me colocan como coincidentes y doy en aceptar. Luego me voy a ir a ensamblaje, me voy a operaciones de ensamblaje y selecciono correa y cadena. Miembros de la correa, voy a seleccionar las caras exteriores de los cilindros, esas caras, y voy a dejar cliqueado donde dice crear pieza de correa y voy a dar en aceptar. Ahora se me va a guardar, le voy a dar como nombre correa y voy a dar en aceptar. Posteriormente, en el menú de la mano izquierda me voy a correa, y aquí donde sale este icono voy a dar con el clic derecho del mouse y voy a ir a abrir pieza. Entonces me voy a ir a operaciones, geometría de referencia, y voy a insertar un plano. La primera referencia va a ser la vista lateral
Y la segunda referencia va a ser ese punto que está ahí, de esa forma. Así va a estar el plano que voy a insertar. Entonces voy a dar en aceptar. Ese es el plano. Entonces me voy a croquis. Entonces en el croquis voy a dibujar una línea, la cual mediante la herramienta cota inteligente le voy a dar una distancia de 12.07 y voy a dar en aceptar. Luego esta línea la voy a situar a una distancia de 54 unidades desde el origen, de esa forma. Y además voy a decir que esta distancia va a ser de 12.07 dividido en 2 y voy a dar en aceptar. Posteriormente me voy nuevamente al comando línea y voy a dibujar un trapecio de esa forma, doy en aceptar. Luego me voy a croquis, cota inteligente, y voy a decir que esa distancia es de 6 y doy en aceptar. Posteriormente voy a seleccionar ese lado y ese lado para establecer un ángulo de 60 grados, doy en aceptar. Luego lo mismo con ese lado y este lado. Selecciono ese lado y ese lado, no me los toma como yo quiero. Cota inteligente, selecciono ese y ese y coloco 60 grados y voy a dar en aceptar. Posteriormente, ya estando definido el croquis, me voy a salir del croquis y me voy a operaciones, saliente barrido. En la primera opción voy a seleccionar el croquis y en la segunda opción voy a seleccionar el eje por donde viaja la correa o la trayectoria de la correa y voy a dar en aceptar de esa forma. Posteriormente voy a seleccionar la correa completa y me voy a apariencia y voy a darle azul aluminio anodizado de esa forma y voy a dar en guardar. Posteriormente vuelvo al mecanismo, el cual ya se ha modificado con la correa, con el perfil que le agregué a la correa, y voy a ocultar esos ejes que están ahí de esa forma y voy a colocar motor rotatorio y en componente dirección voy a seleccionar ese, ahí va a estar el motor. Luego en las RPM le voy a colocar 30 y voy a dar en aceptar de esa forma y ahora puedo colocar reproducir y ese sería la animación. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete a mi canal.